Mariluz Barrera González, psicofilósofa, psicóloga con maestría en filosofía y diplomado en grandes religiones por la Universidad Anáhuac del Mayab. Certificación internacional en prácticas colaborativas, consultora filosófica y terapeuta existencial. Diplomado Cruzando umbrales, descifrando a Chesterton, Lewis y Tolkien por la UNTSA de Argentina. Fue psicóloga en la Unidad de Psiquiatría Infantil del Hospital Psiquiátrico de Yucatán y coordinadora de atención psicológica del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes de Campeche. Directora y fundadora del Instituto Hipatia y de la Biblioteca y Salas de Lectura El Gato de Alicia. Disfruta el trabajo de filosofía y teología con niños y adolescentes. Activista y sobreviviente de lupus. Esposa, madre, homeschooler, bloguera, columnista, ciclista y amante de los gatos. Apasionada de la teología y el estudio de las grandes religiones. Autora del libro autobiográfico El Gato de Alicia. Una sonrisa sin gato. Presentado en la FIL Guadalajara 2024. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Mar Gómez y me encuentro muy contenta, muy feliz en la biblioteca y sala de lectura El Gato de Alicia, en este icónico y hermoso lugar. Transmitiendo desde acá, hoy fuera del estudio, y le damos las gracias a la dueña y fundadora de este hermoso lugar, a Mariluz Barrera González. Mariluz, muchísimas gracias por recibirnos en tu espacio, en este hermoso lugar donde letras, libros y escritores, que es el título de nuestro programa, viene hacia acá para abrazarte, viene para acá a conocer tu espacio y para hablar contigo acerca justamente de eso, de letras, de libros y de los escritores que tanto amas tú. ¿Cómo estás, Mariluz? Bien, bienvenidos, bienvenida Mar, la verdad es que sí es una emoción que estén hoy aquí. Vamos a empezar preguntándote, Mariluz, ¿por qué este amor a los libros? ¿Por qué esta biblioteca? ¿Cómo es que una psicóloga decide fundar una biblioteca? ¿Y cómo es que Mariluz, siendo pequeña, se acerca, me imagino, como todas las historias de los seres humanos, a los libros? ¿Qué hay en esa Mariluz pequeña, en esa Mariluz adolescente que ama a los libros y decide fundar una biblioteca y vivir entre los libros? Siempre ha sido mi pasión la lectura. Eso desde que estaba muy pequeña y era adolescente, pues la lectura en mi casa siempre hubo libros. Ya ves que en la época había enciclopedias, había libros. Mi mamá era muy lectora, mi papá era periodista, entonces realmente el tema de la lectura sí era importante. Pero la idea en sí de la biblioteca nace a partir de mi consultorio, ¿no? Cuando yo siempre he tenido un consultorio privado, a pesar de que tenía yo un trabajo en una institución, y pues la cantidad de libros que teníamos, que yo tenía, ya no entraban en la casa, y entonces pues los llevé a mi consultorio. Y había un espacio en donde fue como un plus que yo quería darle a mis pacientes, ¿no? A las personas que llegaban a consulta. Y fue una temporada, de hecho, en que mi hija se empieza a apasionar mucho por la lectura. Y de ahí nos nace la idea, ¿no? O sea, de que todos esos libros que teníamos y el espacio, porque había un espacio donde yo tenía mi consultorio vacío, ¿no? Para aprovecharlo y poder, no sé, que las personas cuando llegaran tuvieran una sala de lectura y pudieran. No pensamos que la verdad el proyecto pudiera crecer tanto y que llegáramos hasta donde ha llegado El Gato de Alicia, la verdad. ¿Y de niña qué leías, Alice? Pues de niña lo que leía mucho mi mamá, yo siempre digo que todos los lectores la mayoría de las veces empezamos con los famosos libros de autoayuda, que ahorita no son mis favoritos definitivamente, pero en esa época era ¿cómo se llama? Ocmandino, me acuerdo muchísimo, que era el Paulo Coelho de esa época. Mi mamá leía muchos libros de desarrollo personal, de autoayuda, y esos fueron mis primeros libros. En realidad esos fueron mis primeros libros con los que yo me acerqué a la lectura. Y ya después, cuando entré a la secundaria, tuve una maestra de literatura universal
que la verdad ella, no sé, leer los clásicos, leer, no sé, mucha literatura ya un poco más profunda, fue a partir de esa profesora que yo tuve en la secundaria. Y ya me acerqué a otro tipo de lectura diferente. A la literatura propiamente dicha. Sí, a la literatura. Sí, veo que eres una mujer que está pues muy actualizada en el tema de la tecnología también. Eres tallerista, eres bloguera, eres tiktokera, eres amante pues de la teología también y del existencialismo, Mariluz. Todo eso, ¿cómo lo logras pues compaginar en una biblioteca? ¿Cómo se puede desde una biblioteca hacer todo eso? ¿Qué se hace para poder estar actualizada desde la tecnología, desde una biblioteca, una psicóloga? ¿Qué hace? Creo que eso es lo que, aprovechando, ¿no? Para ayudar a la gente a entender que las bibliotecas ya no son solo libros. O sea, las bibliotecas actualmente son mundos. Igual también hay mucho el concepto de que la biblioteca se centra solamente como en una cuestión que enfoca nada más la cultura. Pero no es cierto, las bibliotecas han evolucionado. De hecho, es curioso que la gente me diga, es que la gente no va a la biblioteca porque las bibliotecas están atrasadas y no evolucionan. No, las bibliotecas han evolucionado, son mundos. Y cada biblioteca, bueno, vamos a decirlo así, es un mundo. La nuestra es un mundo en particular. Entonces, pues esto de que hay filosofía, hay literatura, pues hay psicoterapia, hay psicología, ¿no? O sea, hay una variedad. Y esto ha sido lo más rico que yo he encontrado en la biblioteca, que yo de manera personal y profesionalmente he podido desarrollar muchos aspectos que, pues, gracias a la filosofía y a la psicología, pues, no sé, la escritura, ¿no? Escribiendo un libro, no sé, la escritura terapéutica, o sea, realmente, pues, literalmente las bibliotecas son mundos, o sea, cada libro es un mundo y estamos hablando de que se abre al mundo, ¿no? O sea, y entonces creo que ayudar un poco a las personas a que se den la oportunidad de que las bibliotecas ya no son solo libros, o sea, es mucho más que eso, ¿no? Mariluz, vamos a un corte comercial, regresamos en un minuto. Mariluz, estábamos comentando acerca de las bibliotecas y del amor infinito que tienes tú por ellas desde tu infancia, cómo es que de alguna manera siendo niña te acercaste por la influencia de tu padre, que era periodista, a los libros. Y comentábamos antes de ir al corte que las bibliotecas pudieran o no estar en peligro de extinción. Si es un mito, si es un paradigma que hay que romper, ¿qué opinas de eso, Mariluz? Sí, las bibliotecas sí están en peligro de desaparecer. De hecho, este año fue un año muy difícil para las bibliotecas en nuestro país. Se cerraron muchas bibliotecas públicas. Entonces, yo entiendo que yo lo que promuevo mucho es que de manera privada los lectores vayamos creando las bibliotecas. Yo siento que debe de haber como un giro en este enfoque de que, bueno, la mayor parte del tiempo nosotros estamos esperando que las bibliotecas sean públicas para que todos podamos tener acceso, pero la realidad es que a veces para el sistema eso no es posible, ¿no? O sea, porque yo entiendo que van surgiendo prioridades. Entonces yo lo que trato de promover es que para que realmente no desaparezcan las bibliotecas, pues la misma comunidad, los mismos lectores, vayamos abriendo estos espacios y creando estos espacios, porque sí están desapareciendo. O sea, sí, y poco a poco van a desaparecer, pero hablando de las bibliotecas públicas, porque realmente las bibliotecas privadas es como que son las que empiezan a cobrar vida, ¿no? Y empiezan a cobrar vida porque, pues, la verdad es que los lectores y los que sí amamos la lectura, tenemos muchas bibliotecas. De hecho, todavía esta semana leía yo un filósofo que sigo en Twitter y él decía que tiene más de 20,000 libros en su biblioteca. No tiene hijos, no tiene nietos, no tiene familia. Dice, ¿qué va a pasar con mis libros? Porque además las bibliotecas públicas no aceptan donaciones porque están saturadas. Entonces, piensas, ¿qué va a pasar con tus libros, no? Entonces, yo creo que sí debe de haber como un giro, como un movimiento en ese sentido,
porque sí es importante que las bibliotecas sigan existiendo, ¿no? O sea, dentro de esta evolución que va surgiendo, para que no desaparezcan, porque sí están desapareciendo. Mariluz, quiere decir que esto de esta biblioteca, pues tiene que ver con esta idea, obviamente, pero también tiene que ver con la idea de generar una sala de lectura para que se estén moviendo la literatura, para que se estén moviendo las letras, para que se estén moviendo las ideas y para generar comunidad. ¿Cómo es que generas también a partir de eso una sala de lectura aquí mismo? La intención de crear también la biblioteca es crear espacios, espacios de reunión, espacios que se conviertan como en un refugio. Una de las cuestiones yo creo que está sucediendo después de la pandemia es, bueno, yo lo vi con muchos pacientes, con muchas personas, que nos volvimos más aislados, ¿no? O sea, la gente se empezó a aislar, empezó a apostarle más a la soledad, y realmente sí necesitamos estar con otras personas. Los lectores somos muy solitarios, tenemos la particularidad de que la lectura es una actividad que generalmente se hace en solitario, pero el enriquecimiento de la comunidad es lo que fortalece a una sociedad, entonces necesitamos crear comunidad. Entonces, mi intención también es promover, crear comunidades pues, de lectores, de apasionados de la filosofía, que ahorita estoy promoviendo la filosofía también a través de la literatura, y que además sea un refugio, que tú entres acá y que prácticamente sientas que te desconectas de todo, del ruido, de la vida y de la cotidianidad, ¿no? Y que tú puedas tener, o sea, realmente es como, yo siempre pongo el ejemplo de la gente que dice, ¿para qué voy a la iglesia si puedo rezar en mi casa? Es que no es igual, es como que yo diga, ¿para qué voy a ver la Mona Lisa al museo si la puedo ver en la cocina de mi casa? No es igual, o sea, es crear ese espacio, es un templo, ¿no? Y las bibliotecas son templos del conocimiento, templos del silencio, templos también de la comunidad, y sobre todo crear ese refugio. Y sí, me da mucha alegría cuando la gente dice, tu biblioteca es mi lugar seguro, ¿no? Y realmente para nosotros como familia, para mí, sí, es mi lugar seguro esta biblioteca. Sí, Mariluz, me encanta esta postura que tienes acerca de lo que son pues los clubes de lectura. Tiene que ver siempre con este tema de la humanidad, del acercamiento, tiene que ver, supongo, mucho también por tu profesión, este hecho de percibirlo así. Te lo digo porque, bueno, yo he tenido la posibilidad, como todos los lectores, de estar en bibliotecas públicas, de estar en otros espacios y de estar en una biblioteca privada como la tuya, que de vez en cuando asisto también a algunas actividades, y se siente completamente diferente. El hecho de generar comunidad nos tiene, creo que es un punto clave de salvación de la humanidad también. Tu club de lectura se llama La Sociedad Literaria de Alicia, ¿verdad? Tiene título, porque a todo le pones título, porque aquí todo es simbólico. Creo que todo tiene que ver también con ya nos comentarás, con El gato de Alicia, ¿verdad? Que es el título también de uno de tus libros. ¿Cómo es que mezclas en este club de lectura la literatura y la filosofía? ¿Cómo se logra eso? Porque, bueno, estamos hablando de una materia bastante complicada, de un área de la vida bastante complicada como es la filosofía. ¿Cómo lo haces en ese club de lectura? La filosofía nos da herramientas para poder enfrentar y entender la vida. Y la literatura nos ayuda también a entender y a comprender la vida a partir de las historias, de los autores. Entonces la combinación de aprender literatura a través de la literatura ha sido un éxito. O sea, nosotros leemos el libro, pero no solo lo comentamos, que era algo que yo quería cambiar en mi club de lectura. O sea, esto de que las personas solamente comenten lo que les gustó de los libros. Nosotros analizamos el libro. De hecho, yo les doy una clase de filosofía, ¿no? En cada lectura, en cada libro, elijo un tema. No sé si la historia aborda el nihilismo o aborda, no sé, el existencialismo, y entonces yo doy un tema a partir de eso, como que analizamos el libro y luego hacemos reflexiones muy introspectivas cada uno, ¿no? Es el que quiera compartir de lo que nos ha dejado ese libro, y ha sido un éxito total. Entiendo que a través del club de lectura también haces infinidad de talleres.
que son impartidos aquí también con anuncios especiales, que haces un club de escritura terapéutica, que haces un cine filosófico también, pero de todo eso vamos a hablar, si nos da tiempo ahorita, regresando del corte. Algo que ha tenido mucho éxito de todo lo que hemos hecho ha sido los clubs, ¿no? O sea, esto de como que generar esta cuestión de la comunidad, el club de escritura terapéutica, el club de lectura, de hecho el próximo año voy a tener el club de filosofía y teología, ¿no? O sea, como estas comunidades dentro de la biblioteca. Y sí, tengo los talleres, aparte si las personas quieren, de temáticas especiales de filosofía, de teología, también doy algunos de literatura, he estudiado mucho a Tolkien y a Lewis, entonces esa es una temática, la fantasía a mí me gusta muchísimo, y esa dinámica del cine filosófico que también ha sido muy exitosa porque no solamente vemos la película, sino que al final de la proyección yo hago un análisis filosófico de la película, les entrego a las personas unas reflexiones que se llevan, ¿no? Y la verdad es que también ha sido una dinámica que le ha gustado muchísimo a las personas. La verdad, sí, es que hay muchas actividades, o sea, tienes para escoger, ¿no? O sea, tenemos la hora del té también, que es como un café filosófico, donde también hacemos temáticas abordando desde el existencialismo, con la literatura, tenemos una noche de clásicos, para leer clásicos de aquí de la biblioteca, y también hacemos una dinámica con las personas. La realidad es que sí tenemos muchas actividades, es que como te decía hace un momento, sí, la biblioteca es infinita. También tenemos una actividad bellísima que se llama la farmacia literaria, en donde las personas vienen, ¿no? Y hago unos frasquitos así, con recomendaciones dependiendo del estado emocional que tengas, la recomendación de un libro, y se llevan su receta con su recomendación, y el libro de hecho es un libro de aquí de la biblioteca. O sea, la idea es que las personas puedan venir a estas dinámicas que hacemos y también acceder a los libros que están tristemente aquí esperando a los lectores. Yo diría que felizmente esperando a los lectores, ¿verdad? Sí. Aquí está esa posibilidad con un club de escritura de poder desempeñarse también como principiantes de escritores. Y vamos a pasar a esa parte tuya también como escritora, Mariluz. Veo que tienes aquí El gato de Alicia. Platícanos de este libro que escribiste tú, que es una autobiografía. ¿Por qué una autobiografía y de qué trata este libro del gato de Alicia? ¿Dónde lo has presentado? ¿Dónde se consigue? ¿De qué va? Cuéntanos de tu libro, Mariluz. Y sé que también te da por el cuento también, que ya estás haciendo tus primeros, o no sé si sean los primeros, o sean los segundos o los terceros cuentos ya, que ya vas a editar algo de cuento también. Platícanos de eso. Me interesaría mucho que la comunidad supiera de la Mariluz escritora. Bueno, como filósofa soy existencialista, mi enfoque es el existencialismo. Entonces, escribir una autobiografía es prácticamente como nuestra puerta al mundo para que las personas realmente puedan ver, ¿no? O sea, todo el proceso filosófico de introspección pues que hace el filósofo. O sea, como irle dando un testimonio a las personas de lo que hace la filosofía en la vida de una persona, ¿no? Entonces, por eso el que sea una autobiografía, que además yo sentía que era como un compromiso que yo tenía con mis pacientes. Las personas me comparten sus historias y yo quería contarles mi proceso y que la gente también supiera que los psicólogos hacemos procesos, que se pueden superar las cuestiones, las diferentes situaciones de la vida. Y a mí en lo personal me sirvió muchísimo. Es un ejercicio que de verdad yo siento que todas las personas deberían de hacer. Mi libro lo pueden conseguir aquí en la biblioteca. O sea, yo lo distribuyo de manera personal. No lo he subido en línea todavía, y lo presenté en la FIL de Guadalajara, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara del año pasado, del 2024. Ahí presenté mi libro, y la temática es usando la historia de Alicia, y yo voy narrando mi historia, usando fragmentos de la historia de Alicia. De hecho, esta es la primera parte, porque está en dos partes.
Lo dividí en infierno, purgatorio y paraíso, usando la historia de Dante, de la Divina Comedia, y aquí está el infierno y el purgatorio, y me falta el paraíso, que sería el segundo libro. Marilu, el hecho de escribir desde tu formación, desde también como una corriente, acompañándote una corriente existencialista, nos habla pues de un proceso también de conocimiento. Nos habla de la escritura a nivel terapéutico, pero también conocemos otro tipo de literatura, otro tipo de escritura, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia en este sentido de lo que es la escritura terapéutica a la escritura de otro tipo, como la de los cuentos que estás empezando ahora a trabajar? Que me supongo que también tienen que ver con el tema de lo fantástico y de lo maravilloso, que es como de tus temas favoritos. ¿Nos podrías platicar un poquito esa gran diferencia de lo que es la escritura terapéutica a la otra tarea de escribir otro tipo de literatura? Porque no es literatura propiamente, parece ser, es lo que nos dicen, ¿no? Que no es literatura cuando hacemos escritura terapéutica. Sí, en la escritura terapéutica hay una diferencia muy grande con la escritura creativa, ¿no? Porque en la escritura terapéutica la persona en realidad intenta hacer un proceso. La persona intenta hacer un proceso, no requerimos inspiración, o sea, de hecho todo lo que la persona más bien escribe o a través de signos o de símbolos, que por eso a mí me gusta mucho la fantasía, porque es como muy proyectivo, puedes tú desbloquear a tu inconsciente, engañarlo un poquito. Y lo maravilloso de la escritura terapéutica es lo que vas a descubrir, porque no es tanto transcribir. De hecho, la técnica que yo uso es que las personas escriban y piensen mientras escriban, no antes de escribir. Entonces realmente es como un fluir en donde yo lanzo, los ejercicios que se hacen pues son como muy simbólicos y diseñados exclusivamente para que la persona, como que si lanzaras una piedrita, un estímulo, y eso generara un flujo que hace que vaya surgiendo todo. Esa es la diferencia con la escritura terapéutica. Entonces realmente la experiencia es muy diferente, es totalmente distinta. Claro, aquí no ves tú los temas de ortografía, de sintaxis, de cómo se estructura un texto, o sea, todas esas partes obviamente tienen una función diferente en ese sentido, porque la escritura terapéutica tiene que ver más con los procesos de los seres humanos. Pues muchísimas gracias, Mariluz. Me alegra el corazón muchísimo tenerte en Letras, Libros y Escritores como invitada el día de hoy. Y pues a ustedes los invitamos a una próxima sesión de Letras, Libros y Escritores. Gracias, Mariluz. Al contrario, Mar, mil gracias por haberme invitado. Fue un placer y un gusto tenerles aquí y les esperamos de visita en la biblioteca y sala de lectura El Gato de Alicia.